Hoy comenzamos un mes, o terminamos casi un tema, el del límite de funciones, y vamos a terminar viendo un ejemplo hoy, 1 de septiembre. Acá no que parece que dice el de, vamos a poner así, 1 de septiembre de 2022. Vamos a ver un ejemplo de límite de función trigonométrica racional. La función trigonométrica racional que voy a poner aquí es esta. Y es igual a el seno de x entre x. Es una función seno, es una onda, una función de onda sinusoidal. Ya vimos ayer una onda también de este tipo, también racional, que nos daba una onda que venía de amplitudes grandes, tendía a cero y luego a amplitudes grandes. Esta es un tanto al revés. Esta, si la graficamos, vamos a ver que tendría más o menos esta forma. Abscisas, ordenadas, y se vería más o menos así. Más o menos. Simétrica también, se supone. ¿Sí? Aquí lo que nos preguntamos es cuál es el límite del seno de x entre x cuando x tiende a 0. En la función racional trigonométrica racional que vimos ayer, cuando x tendía a 0, el límite era igual a 0. Aquí la pregunta es, ¿cuánto es? En este caso, en el eje de las x, en x estamos graficando en radianes, pi radianes, y acá pues simplemente el ángulo y esta, cuando tiende a 0, hacia allá, hacia acá, hacia allá, se acerca a un número decimal, que es aproximadamente 1, la unidad. Y esto nos permite poder analizarlo de una manera que ya hemos visto antes, aprovechando nuestro vamos a ponerlo aquí, a ver si me queda más recto. Vamos a ver el eje horizontal, más o menos, nuestro círculo unitario, el círculo de la unidad. Imaginemos que es un círculo, imaginemos que el radio de este círculo es 1, pues aquí sería menos 1. El radio de este círculo es igual a 1, dado que el límite del seno de x entre x cuando x tiende a 0, pues podría ser 1. En este círculo unitario, pues podemos trazar, por ejemplo, un radio a un ángulo θ, donde ya vimos que podemos, en el caso del círculo unitario, acudiendo a las funciones trigonométricas, podríamos conocer la magnitud de las propiedades de este triángulo que se forma en el círculo unitario de hipotenusa igual a 1, porque el radio es 1. ¿Sí? Y esta sería la definición entonces, se le opuesto.
opuesto, llamémoslo en este caso A, nada más por comodidad lo vamos a hacer hoy, aunque otros lo hemos llamado O por el opuesto, y A el adyacente, en este caso el primero que vemos le llamamos A. El primero que llamamos es el cateto opuesto dividido entre la magnitud de la hipotenusa, que eso no es precisamente el seno. Pues nos conviene, conocemos el seno y podríamos entonces determinar el valor de A. Por cierto, este valor de A depende del ángulo, de la magnitud del ángulo. Mientras mayor sea el ángulo, este segmento A será más grande. ¿Sí? Si el ángulo del radio se reduce, entonces la magnitud de A se reduce. Si el valor del ángulo aumenta, entonces sucede que el valor de A aumenta. Entonces, el valor de A es proporcional a el ángulo. Pero al mismo tiempo que la magnitud de A, este segmento, depende del ángulo, también depende entonces otro parámetro de esa figura, que será, en este caso, este arco. Este arco es proporcional a A porque también depende del ángulo. Si el ángulo se hace más pequeño, pues la magnitud del arco disminuye también. Si aumenta el ángulo, entonces el arco, la longitud del arco aumenta. A este llamémoslo, como es el segundo parámetro que vemos, llamémoslo P. Tiene que cambiar la posición de la P a una posición de C, donde la P nos sea útil. No, ahí está. Pero algo que también depende del ángulo, de este ángulo, de que sea menor o que sea mayor, es, por ejemplo, la línea tangente al punto donde el segmento del ángulo toca el círculo, la circunferencia. ¿Sí? Aquí tendríamos esta tangente. Si el ángulo se reduce, entonces el radio estaría desplazándose hacia el eje horizontal, hacia las abscisas. El ángulo se reduce y entonces se reduce el segmento A, se reduce el arco. ¿Y qué pasa con la tangente? ¿Se fijan? La tangente sería en este caso el pulmón. Sería esta línea perpendicular al radio. Es la tangente. Es la línea perpendicular al radio en una circunferencia. La tangente de una circunferencia es la línea perpendicular al radio en la circunferencia. Todo el radio puede estar en cualquier orientación o posición dependiendo del valor del ángulo de ese radio. Entonces, si el ángulo se reduce, ¿qué sucede con la tangente? También cambia. Entonces, para este caso, con este ángulo, la hipotenusa, entonces, o el radio tocando a la circunferencia de este círculo en este punto, corresponderá a una línea tangente que podría abrirse a 90 grados. Este arco está medio chueco, pero suponiendo que fuera un círculo, efectivamente, la línea tangente sería a 90 grados, sería aproximadamente esta. Llamemos a este segmento tangente a el radio H de este ángulo, llamémoslo entonces C. Este es el segmento C. Ahora, lo que podemos ver es que las longitudes de cada una de estas líneas, la línea punteada o azul A, la línea curva o arco B y la línea de la tangente que parte del punto donde el radio toca o el radio hipotenusa toca a la circunferencia,
¿sí? De este punto coordenadas, esta magnitud y esta magnitud, es decir, esta magnitud en el eje vertical de las ordenadas y esta magnitud en el eje de las abscisas, si fueran coordenadas cartesianas sería un punto XY, X y Y. De aquí parte este segmento que cruza al eje horizontal o de las abscisas en este punto en particular. Aquí. Porque si el ángulo fuera mayor, la tangente partiría de otro punto y entonces esa línea tangente tocaría a las abscisas en otro valor de las abscisas. Si el ángulo fuera menor, la tangente entonces tocaría al eje de las abscisas en otra magnitud numérica, en otro valor numérico. Entonces también depende del eje. Bueno, ok. Lo que podemos hacer es preguntarnos, entonces, ¿cuánto mide A o cuánto vale A? ¿Sí? ¿Y A cómo lo definimos matemáticamente? Es este segmento en este triángulo rectángulo y entonces lo puedo definir con base en las funciones trigonométricas y A es igual al seno del ángulo. ¿Sí? Al seno del ángulo. Llamemos en este caso, como el ángulo depende de tan, vamos a llamarle θ, le vamos a llamar x, porque es nuestra variable de la que depende todo. ¿Sí? Es una función de x. Y es una función de x en esta que es la racional. Vamos a comparar a esa con esta. A entonces será igual al seno de x. ¿Cuánto vale B? ¿Cómo definimos B? ¿Cómo podemos calcular B? Igual a X. Pues el ángulo sí, este es igual a X, efectivamente. B es el ángulo. Y C, ya dijimos, C es esta, que es la tangente a X, o tangente de X. Ahora, de A. De A pasa algo interesante. Podemos hacer esto. Trazar la cuerda del arco, se llama este segmento, y nos va a formar este triángulo aproximado, este triángulo. ¿Y cuánto mide el área de este triángulo? El área A, ¿cuánto mide? Es la fórmula del triángulo. Base por altura entre 2. ¿Sí? ¿Cuánto mide la base? 1. La base mide 1. Entonces sería, la base es 1 por la altura, que es A dividido entre 2. Entonces la base ¿cuánto mide la base? Bien, la base mide 1. La altura
está, A, seno de X. Entonces A es igual a 1 por el seno de X. Lo pongo nada más para recordar que está, ¿sí?, entre 2. ¿Sí? Y entonces tenemos la altura, el área, digamos, de A. El área de A. El área de A. Así como vemos esa área de ese triángulo, podemos entonces ver otra área de otra superficie que sería la delimitada por el arco rojo. Digamos, ¿cuál es el área? Esta. El área entre el arco y el centro. No, ¿cuánto mide el área? El área es esto de este círculo. Es un fragmento, es una rebanada de pizza. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto mide esa rebanada de esa pizza? El área, vamos a ver ahora el área roja. El área roja, llamamos a esa el área subíndice B, porque depende del arco, ¿sí?, es la fracción X, y pues ya está llegando hasta aquí, X entre 2pi del círculo. Bien, la desarrollamos y esto es igual a pi por radio cuadrado por X entre 2pi. Sí, bueno, es que este sería, ok, esta es la fracción, este es el área del círculo, pi por radio cuadrado, entonces sería el área del círculo multiplicada por el pedacito que nos interesa. ¿Sí? Finalmente, entonces, desarrollando eso, nos queda que el área B es simplemente X medio. Y maldito, ando todo picoteado, están salvajes los moscos en mi cubículo, en mi casa. Tan salvajes. Espero que no tengan zika. Ok, bueno, entonces ya tenemos estas dos áreas. Esta es el seno de X. Esta es X media. Tenemos una tercera área que se desprende del círculo que se parece a esta. Y recordemos que todo partió de la función seno de X entre X. Y nos estamos preguntando si el límite del seno de X entre X cuando X tiende a 0 es igual a 1. O sea, aproximamos. Tenemos esta otra área. El área delimitada, el área A negra, delimitada por la tangente al ángulo. La tangente al ángulo. Esta como tenemos otro triángulo rectángulo. Base por altura entre 2. El área negra, área de C, ¿sí?, será entonces la base. ¿Cuánto mide la base? Me conviene que sea esta. O sea, en lugar de verla así de frente y sobre la tierra, entonces la base es la que está en la horizontal o la paralela a la horizontal, al horizonte. Es muy normal pensarlo eso cuando estamos en la tierra. La base, lo que está abajo de 1, incluso cuando estamos en la luna, como Snoopy.
primer sabueso en la Luna, pues la base sería la superficie lunar. Pero para estar aquí en la Luna, Snoopy tuvo que viajar a la Luna. Y pues cuando uno viaja, un problema que enfrentan los astronautas cuando viajan al espacio exterior, ya sea a la Luna o a Marte o a donde sea, Marte, miércoles, jueves, viernes, es que al no sentir, al estar en ingravidez o microgravedad o gravedad cero, pues de entrada lo primero que se empieza a perder es la referencia de dónde está arriba y dónde está abajo. Es que sí, nuestra interpretación de que abajo de lo que está la base es porque finalmente la fuerza de gravedad nos está llevando hacia el centro de la Tierra. Si está fuera de la Tierra y nosotros vimos por acá a un ángulo, ¿cuál es el ángulo respecto al ecuador? ¿Cuántos grados sobre el ecuador está? ¿A cuántos grados del ecuador, en grados, está la Ciudad de México? Yo le puedo preguntar a mi celular. Como estoy usando para grabar otro. Tengo aquí el otro, y tengo aquí una brújula, sí, es el viejito. Lo cargué y tiene espacio en memoria. Y aquí me da la ubicación en coordenadas este-oeste, norte-sur, de Iztapalapa, Ciudad de México. Es más, me da la altura sobre el nivel del mar. Porque pues, la Tierra no es esférica, es un esferoide porque tiene chipotes, agujeros. Sí, en Iztapalapa encontramos agujeros en las calles, en los baches, las obras de la ciudad. Aquí y en este edificio, en el primer piso, estamos a 2.250 metros de altitud sobre el nivel del mar. Iztapalapa, Ciudad de México. Y estamos para verlo respecto al Ecuador, tengo que ver los grados sobre el Ecuador hacia el norte. ¿Sí? ¿Ya lo encontraste? Ya. Ahí me marca 19 grados, 21 minutos, 41 segundos. ¿Sí? Sí. 19 grados, 21 minutos, 41 segundos norte. Sí. Ese es el que nos interesa. En este caso no nos interesa mucho la distancia al meridiano cero, el meridiano de Greenwich. Eso no nos interesa. A quien le interese allá en YouTube, entonces 99 grados, 4 minutos, 19 segundos. Oeste. Bueno, pero nos interesa, estamos a 19 grados. Nuestra tangente a la superficie de la Tierra corresponde a 19 grados. La tangente de 19 grados sería nuestra posición. Tangente X es 19 grados, 21 minutos 41 segundos. Y entonces podemos calcular la tangente al Ecuador. ¿Cuánto es la distancia al Ecuador? Desde el punto sobre la Tierra en el que estamos, respecto al Ecuador. Bien. Algo así. Pero no nos es muy útil en este momento. No es muy útil en este momento para este caso. Porque entonces se nos complica. La altura del triángulo sería A. Y entonces tendría yo que calcular dos triángulos. No, ¿para qué todo si puedo calcular uno? Si simplemente puedo tomar este como la base, ya lo conozco, no tengo que andar calculando, mide 1, o lo defino por la tangente misma. Definamos la base para seguir con las funciones trigonométricas con base en la tangente. Entonces, tangente de X es la base. ¿Sí? Ya tenemos la altura, que sería 1 entonces, entre 2. Y entonces ya tenemos 2. Entonces tenemos que el área sería igual a base, que es tangente de X. Así seguimos, además todo está en función de X. ¿Sí? El área azul es seno de X entre 2, está en función del ángulo. El área del semicírculo B, ¿sí? O la pizza B,
la rebanada de pizza B es el área de B es x entre 2, está en función de la misma variable, y aquí el área C del triángulo C, pues en función de x se define con base en la tangente, tangente de x entre 2. Ya tenemos las tres áreas en función de la misma variable, x. Y entonces podemos comparar las tres variables. Bien. Podemos decir entonces que el área más pequeña, ¿cuál es? El área más pequeña es la del área 1. ¿Sí? Entonces podemos empezar a comparar el seno de x entre 2, el seno de x entre 2 es menor que el área roja, que es x entre 2, y a su vez es menor que el área mayor de esos tres triángulos o semitriángulos, que es la tangente de x entre 2. Ahora, esto, si x es menor o igual a x, no puede ser menor que x, es menor a pi medio. ¿Cuánto es pi medio? El valor de x. Cuando el valor de ese pi medio corresponde precisamente a el valor menor que puede tener esto cuando llega a 1 acá arriba, no del otro lado. Recordemos, aquí es 0 grados o 0 pi radianes. Aquí es medio pi radian, acá sería pi radian, 3 medios pi radian, 4 pi radianes, ubicado en el círculo unitario. ¿Bien? Entonces acá corresponde a pi medio radianes. O a medio pi radian. Como tenemos el valor de 1, este será menor o igual al límite de x entre el seno de x cuando x tiende a 0. Este es el inverso de aquí. A su vez será menor o igual al límite de la tangente de x entre el seno de x cuando x tiende a 0. Si y solo si x es distinta de 0. Y entonces la tangente de x entre el seno de x será igual a 1. Si esto es cierto, vamos a ponerlo aquí para no confundir esto que está de este lado. ¿Ok? Si x es menor que pi medio, entonces el seno de x entre 2 está allá, que es menor que x medio, que es menor que
la tangente x de x entre 2, esta de acá. Esto corresponde al 1. Y de lo que tenemos acá arriba, llegamos finalmente a la conclusión de que 1 es menor o igual al límite de x entre el seno de x cuando x tiende a 0, y esto es a su vez menor o igual a 1. Por lo tanto, el límite de x entre el seno de x cuando x tiende a 0 es igual a 1. Bien. Esto es porque esta función se fijan, tiene la forma inversa a la que vimos ayer. En este caso tendríamos algo que aumenta aquí y aumenta acá, y el límite está en la unidad y. Contrastado con el que vimos ayer, en el que teníamos una onda que era de este estilo, más o menos así, y luego donde lo que teníamos aquí, el límite 0, sí, pues está aquí cuando cambia en el punto de inflexión, y cuando cambia la curvatura de cóncava abajo hacia cóncava arriba, ahí tenemos un punto de inflexión, y aquí lo que tenemos es esto. Entonces son los dos casos opuestos donde tenemos dos ejemplos de casos opuestos donde tenemos funciones trigonométricas racionales. Y con esta modalidad, bueno, esto, fenómenos de esta naturaleza también los hay, existen en la naturaleza. ¿Sí? En el comportamiento, ayer mencionábamos que estos, por ejemplo, este tipo de fenómenos ondulatorios o de funciones de onda son comunes en fenómenos de ondas acústicas, de ondas mecánicas, sobre todo acústicas de sonido. Acústicas, o sea, de sonido, no sé que son acústicas de sonido, que son mecánicas, que es materia, masa que interactúa y produce perturbaciones, y es una onda. Una onda es una perturbación en un sistema, y que esa perturbación es repetitiva, periódica, se repite. O puede ser así. Okay. La música aprovecha las ondas mecánicas de sonido. La comunicación de muchos organismos se basa en ondas mecánicas, en sonido. Mencionamos los grillos, pero no solo insectos, no solo invertebrados, también vertebrados. ¿Cómo cuáles? Nosotros nos comunicamos por medio de ondas acústicas que pueden presentar estos fenómenos de amplificación en el ambiente. ¿Sí? La onda que emite un organismo sale con sus parámetros de frecuencia y amplitud, y estos, por factores ambientales, pueden verse perturbados y ya sea disminuir su amplitud si está haciendo esa energía de vibración absorbida por algo en el entorno, ¿sí? O por el contrario, incrementada. La incrementación se puede dar por fenómenos donde, en lugar de que la suma, recordemos que vimos cómo sería la onda si fuera seno, la función, y cómo sería si fuera coseno, la función. Son opuestas, y si se encuentran dos ondas, una en seno y otra en coseno, hay una interferencia destructiva que provoca que, si fuera un sonido, de repente desaparece, se apaga.
no se aparece, se suma cero. Suma cero. El efecto opuesto es cuando tenemos dos fenómenos ondulatorios con el mismo tipo de función trigonométrica, supongamos seno y seno, o coseno y coseno, y que coinciden sobre todo en la frecuencia. No sobre todo, en la frecuencia. O la longitud de la onda, recordemos que son inversas. Cuando dos ondas tienen la misma frecuencia y se encuentran así, ¿sí? en el mismo periodo o fase, no importa cuáles sean sus amplitudes, estas dos frecuencias van a sumar sus amplitudes. Si una onda es chiquita y la otra es grande, pues se suma la chiquita más la grande, eso tiene una onda mayor, de amplitud mayor. Si son dos de amplitud pequeña, pues se suman y ya la resultante no es tan pequeña, sería el doble. Pero tienen que tener la misma función con la misma frecuencia, en la misma fase. Porque recordemos que las ondas sobre todo las sinusoidales, las coseno, tienen amplitudes positivas y negativas. Sucede algo curioso con las ondas, aunque tengan la misma función, cero supongamos, pero cuando no están en la misma fase. Por ejemplo, mientras una va aumentando su amplitud, la otra la va disminuyendo. Tienen la misma frecuencia, se repiten al mismo tiempo. Pero mientras que en una, el fenómeno periódico va aumentando, si el otro va disminuyendo, y se encuentran, entonces opera como si fueran funciones complementarias, seno y coseno, y se da entonces una interferencia destructiva. Dos ondas de la misma función con la misma frecuencia se pueden destruir una a la otra si sus fases no coinciden. Si mientras una sube la otra baja, y se produce lo mismo que si tuviéramos dos ondas complementarias como seno y coseno. Entonces no solamente depende de que la función sea diferente, complementaria, para que se presenten fenómenos de destrucción, de ondas destructivas, interferencia destructiva, sino que también puede suceder que aunque sean de la misma función y tengan la misma frecuencia, si sus fases no coinciden, sus amplitudes se suman, y si una es positiva y la otra es negativa, a lo mejor no se destruye si las amplitudes son diferentes, pero si se mitiga, se reduce la amplitud de la onda resultante. Si las ondas son iguales, entonces sí, la suma es cero y la onda es destruida. El otro fenómeno es cuando la función es la misma, sea seno o coseno, por ejemplo, las frecuencias sean las mismas o proporcionales. La frecuencia de una es 2 y la frecuencia de la otra es 4. Son múltiplos, una es múltiplo de la otra, y entonces algunas fases van a coincidir. Y si coinciden en los sentidos opuestos, en las amplitudes opuestas, pues habrá un fenómeno de destrucción parcial, tal vez, ¿sí? En alguna parte. Y entonces el sonido se oirá como intermitente. Es una interferencia intermitente. O si las funciones son iguales, las frecuencias son iguales y las fases son iguales, se suman y ¿qué sucede? Aumentan. Si son de la misma magnitud, si son iguales las amplitudes, entonces se duplican. Si una es más pequeña que la otra, si tienen frecuencias proporcionales, por ejemplo, una 2, la otra 4, una 3, la otra 6 y otra 9, habrá momentos en los cuales la suma dará positiva mayor y ese fenómeno se llama resonancia. La resonancia puede provocar el incremento de la amplitud de las ondas, ya sea porque va así o porque viene de una onda baja, entra en resonancia y entonces aumenta hasta llegar a un límite máximo.
y o se mantiene en ese límite o puede reducirse. Esos son fenómenos que ocurren también en los fenómenos acústicos. Y bueno, acústicos, ¿no? Los fenómenos de las ondas de luz, de las ondas electromagnéticas. Pues podemos ver en algún momento dado que hay iluminación y de repente no, o se ven franjas de oscuridad. Sucede, por ejemplo, incluso cuando se producen ondas en el agua. Se han visto en algunas fuentes o algún cuerpo de agua con superficie, sobre todo que no está muy profunda para que se vea el fondo, pero no la superficie del cuerpo, no el espejo de agua, sino el fondo del recipiente o de la poza, ¿sí? Que no sea muy profunda porque el agua absorbe luz. Si tiene 1, 2, hasta 10 metros todavía, es más, 30 metros todavía es suficiente transparencia para que pase la luz, a pesar de que se va absorbiendo cada vez más. Sobre todo se absorbe luz de diferentes colores. La primera que se absorbe es la roja, por el agua. Y el agua absorbe luz roja. Entonces, si uno se pone un traje de baño rojo y se mete a nadar y uno hace bucitos, cuando uno llega a 10 metros por debajo del espejo de agua, el traje ya no se ve rojo. Se ve azuloso, morado, una cosa así. Pero ya no se ve rojo. ¿Por qué? Porque la luz roja que debería reflejar el traje de baño, ¿sí?, ya ha sido absorbida por el agua. Ya no llega a esa posición. Sigue la primera que se pierde es la roja. Luego, ¿cuál se perderá? ¿Cuál será absorbida por el agua después? La anaranjada. Luego, la amarilla. Luego la verde. Luego el azul, y la última en ser absorbida por la columna de agua es la violeta. Y ya a 200 metros uno ya no ve nada. Cierto, yo nunca he estado a esa profundidad, lo más que he bajado 130 metros. ¿Sí? Ya después ya me aventé. El buceo profundo no va conmigo. Ok. Entonces, todo eso se debe a cómo se comportan las ondas de luz, que se pueden ver afectadas, alteradas, perturbadas por interacción con el entorno. Y entonces tendremos este tipo de fenómenos donde la onda disminuye, tiende a cero el valor de la onda, de la función de la onda. Y se dan en cualquier fenómeno ondulatorio, sea mecánico acústico, sea onda electromagnética, de luz visible, o a veces no escuchamos en el celular, se va la señal o se va el blog y ya no tengo señal. ¿Por qué? Porque la onda electromagnética correspondiente está siendo absorbida por algo en el entorno. La luz interactúa con la materia dependiendo de la función trigonométrica y dependiendo de la estructura de la materia a escala molecular. Es lo que nos da lugar a la existencia y el uso de la técnica que llamamos espectroscopia, que hay diferentes cambios, por ejemplo, dependiendo del tipo de la energía o de la frecuencia. La energía de la luz depende de la frecuencia de la función correspondiente y cómo interactuar con la materia a escala molecular. La luz, no importa si es visible, infrarroja, ultravioleta, ondas de radio, ondas o rayos X, interactúa con la materia a nivel molecular para abajo. Por eso vemos las cosas de las moléculas y nada más moléculas. No podemos ver átomos individuales, porque la energía a la que corresponde ya no es la de la luz visible. Es un poco para darle contexto a toda esta modalidad de las funciones trigonométricas y cómo nos explican el comportamiento de la naturaleza. Por hoy terminamos. Ay, temprano.